En un vídeo anterior, Nico, hemos dicho que una persona era hipertensa si tenía la tensión arterial sistólica por encima de 140 y la tensión arterial diastólica por encima de 90. La pregunta es fácil. ¿Qué es la presión arterial sistólica y cuál es la tensión arterial diastólica? La presión arterial sistólica hemos dicho antes que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared de las arterias cuando la bombea al corazón, ¿no? Pues la presión arterial sistólica sería la fuerza, la presión que ejerce la sangre sobre las arterias cuando el corazón se contrae, cuando el corazón está en sístole, que es cuando el corazón se contrae y bombea la sangre. El sístole es cuando el corazón se contrae. Esa presión sería la presión arterial sistólica, mientras que la tensión arterial diastólica es la presión que la sangre ejerce sobre la pared de la arteria cuando el corazón está relajado, cuando el corazón está en diástole, cuando se está llenando de sangre, ¿no? Obviamente la presión que hay no es la misma cuando el corazón bombea y lanza toda la sangre, que esa sería la presión arterial sistólica, que por eso es más elevada, que cuando el corazón está relajado y lo está chupando y absorbiendo sangre, que sería la hipertensión arterial diastólica, que es más baja. Y hay que saber que el comportamiento de estas cifras de tensión arterial no sigue igual a lo largo de la vida. Es decir, la presión arterial sistólica, que para que la gente lo entienda, la alta, ¿no? A lo que los pacientes se definen como la alta suele elevarse pues al principio muy despacito, a partir de los 40 años va elevándose muy lentamente hasta los 60 años aproximadamente, y a partir de esa edad empieza a elevarse más rápidamente, mientras que la tensión arterial diastólica, la baja, tiene un comportamiento distinto, suele elevarse hasta los 50 años, y a partir de ahí no solo ya no se eleva, sino que lo normal es que tienda a disminuir y que tienda a bajar. Por eso es frecuente el que las personas mayores, las personas ancianas, nos encontremos con que tienen la tensión arterial sistólica elevada y la tensión arterial diastólica normal, que a ellos les preocupa mucho porque de repente ven que la baja que la tenían antes alta ahora la tienen en 4, en 5 y se ponen nerviosos porque empiezan a ver que están muy separadas. Muy separadas. ¿Y eso es importante o no es importante desde el punto de vista clínico? Sí, es importante. A eso se le denomina presión de pulso. La diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica se denomina presión de pulso. Sería la diferencia entre la alta y la baja. ¿Y eso qué quiere decir? Si la presión de pulso es alta, si la diferencia es alta entre la alta y la baja... Bueno, eso es un factor de riesgo más. Eso es lo que quería saber. Sí, a los abuelos les preocupa básicamente dos cosas. Una, que qué es más importante, qué es más peligroso, más que importante, el tener la alta alta o la baja alta. ¿Qué es más importante, no? Y eso, bueno, pues, resumiendo así mucho, podríamos concluir que lo que más se asocia a riesgo cardiovascular, lo que mejor predice el daño cardiovascular es la tensión arterial sistólica. Es decir, tener la presión arterial sistólica, la alta, elevada, es lo que más predice el que luego vayas a tener daño vascular. Porque es lo que más puede romper, la más presión que hace eso. Pero luego la diferencia entre ambas, la presión de pulso, también se ha visto que es un factor de riesgo independiente. Es decir, que independientemente de que tú tengas la alta elevada y que eso te pueda provocar un daño, si tienes la baja muy bajita, si tienes una presión de pulso muy grande, si las tienes muy separadas, la cifra que se ha establecido está en torno a 65 milímetros de mercurio. Si hay una diferencia superior a 65 milímetros entre la alta y la baja, eso funciona o actúa como otro factor de riesgo independiente para el daño vascular. Vale. O sea que luego en el tratamiento, que hablaremos de ello, también se intentará que la presión de pulso no sea tan alta, ¿no? Cuando se pueda arreglar. Se intentará, lo que hay que hacer es bajar la tensión arterial sistólica, que es la que está elevada. Y de esa manera la tensión del pulso... Como he dicho antes, que este es un problema que solemos encontrarnos con los ancianos, donde porque la edad, ese comportamiento que hemos hablado antes de la tensión arterial diastólica, que suele estar elevada cuando uno es más joven y luego ir progresivamente disminuyendo, se debe en base básicamente a la rigidez arterial generada por la edad. De manera que es en las personas muy mayores, las personas ancianas, donde nos encontramos ese problema, con tensiones arteriales diastólicas muy bajitas, la presión arterial sistólica alta y esa diferencia entre la alta y la baja elevada. ¿Y hasta qué punto habría que bajarla? Haremos un vídeo sobre el tratamiento de eso, pero también se dice a veces que en una persona mayor tampoco conviene bajar mucho la alta, la sistólica, la máxima, por el riesgo de que debido a la rigidez de las arterias pueda llegar menos sangre al cerebro. Eso también es un problema, ¿no? Es fácil de entender, pero sin embargo es un concepto que no está tan claro. Es decir, que a lo largo de los últimos años varía mucho. Al principio
que si hay que bajarla, luego que si no. Hoy día, que además las guías últimas acaban de salir, sí se es un poquito más permisivo con el paciente anciano, entendiendo al paciente anciano en medicina, al paciente mayor de 80 años. Por encima de los 80 años... No vamos a considerar anciano por encima de los 60, que no, si no, yo ya soy anciano. Es que hay muchas otras cosas en medicina que el anciano por encima de los 60, no. Por encima de los 80 años se es más permisivo en el target, en la cifra de tensión. Igual que hemos dicho, hemos repetido muchas veces que uno es hipertenso o hay que actuar sobre la tensión arterial cuando está por encima de 140 en las personas adultas, en los ancianos esa cifra se ha elevado a 150. De manera que se consideraría normal el tener una tensión arterial sistólica hasta 150. En las personas mayores de 80 años. Sí, eso se entiende fácil con el ejemplo inicial de las tuberías. Si tú tienes una lavadora que ya tiene una tubería que está llena de cal y por ella ya no circula el agua bien, pues es lógico que si no hay presión, necesita un poquito más de presión para que el agua llegue a los sitios. Esto pasa igual, los abuelos necesitan un poquito más de presión para que la sangre llegue a la cabeza, sobre todo, que es el sitio de más dificultad por la gravedad. Es decir, una cosa son siempre los estudios de laboratorio. En los laboratorios, en los estudios con ratas y en todas esas cositas, hay una cosa que parece que está clara. Cuanto menos tensión, menos daño. Eso está claro. Pero luego hay que adaptarlo a la realidad. Luego hay que vivir. Luego hay que ponerse de pie, y luego hay que levantarse de una cama y levantarse de una silla con 85 años y no caerse. Claro. Entonces una cosa son los estudios y una cosa es... la práctica. Por eso hablas tú como experto, en la práctica. Así que efectivamente las personas mayores somos un poquito más permisivos en las cifras de tensión arterial, que yo a veces no se lo toman bien, porque se creen que toda la vida le han dicho que tienen que tener la tensión por debajo de 140, a lo mejor si han sido diabéticos, que antes era un poquito también más, se apretaba más, que si tenía que estar por debajo de 130 y cumplen una edad y empiezan a ver que te conformas con que tenga la tensión por debajo de 150, algunos no se lo toman bien, parece que como que lo estás dejando ya, que no te preocupa lo suficiente por ello. Bueno, pues las personas que nos oigan y que vean esto ya por lo menos tendrán claro que no se les está dejando, sino que es mejor para ellos.